Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Me alegro mucho que están congregándose en la iglesia otra vez. Nosotros volvemos la semana que viene y esperamos estar con ustedes pronto, pero me alegro mucho que pueden estar. Doy gracias a Dios por los sugieres y los diáconos y Pastor Javier también, que están trabajando para que sea posible así. Y bueno, gracias a Dios, seguimos paso a paso hasta que podemos reunirnos todos juntos. Vamos a seguir en este día, en 1 Corintios 3, en el mismo párrafo donde comenzamos hace 2 semanas, así que les invito a estar allí. Como hemos predicado varios mensajes ya de 1 Corintios 3, quiero hacer un pequeño repaso porque es necesario para entender bien el texto de hoy. Un texto muy importante para vos y para mí en este día. Hemos visto en capítulo 3 de 1 Corintios. Recuerden que en Corinto habían problemas de grupitos, de rivalidad, de contienda. Algunos estaban diciendo yo soy de Pablo, algunos estaban diciendo yo soy de Apolos o de Cefas. Estaban en grupitos y estaban dependiendo de la sabiduría del hombre, del mundo. Y en capítulo 3, Pablo comenzó a hablar de la obra de Dios. Y si se acuerdan, y pueden mirar en sus Biblias allí en 1 Corintios 3, Él nos da la definición de los obreros de Dios, los obreros verdaderos de Dios. En versículo 5, él decía que pues es Pablo y que es Apolo, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces él estaba diciendo, no me llames Pablo como algo especial o Apolos como algo especial, sino somos servidores. Diaconía, estamos para servir. En versículo 7 decía, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Estaba diciendo que ni Apolos ni Pablo son algo, realmente no somos nada. Dios es algo, Dios es el único que puede dar crecimiento. En versículo 6, él decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él habló de uno que plantaba y otro que regaba, estaba hablando de agricultura. Y los obreros de aquel entonces que trabajaban en la agricultura eran obreros humildes. No fue un gran puesto, no fueron administradores de una estancia. Está hablando de ser un servidor del Señor Jesucristo. En versículo 8, él decía, el que planta, el que riega son una misma cosa. Así que ustedes se dividen entre Pablo, Apolos, Cefas, pero nosotros no nos dividimos así, porque nosotros somos uno, servidores, sirviendo al Señor. Y versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces, él fue marcando otra actitud en cuanto a la obra de Dios que los corintios tienen que entender y vos y yo tenemos que entender, que nosotros somos servidores, sirviendo al Señor sin ser rivales, sin grupitos, sin competencia, sin contención, y así debemos servir al Señor. Ahora, en el último mensaje que vimos de este capítulo, comenzando en versículo 10, Pablo comienza a hablar, cambió de metáfora, recuerden, y comienza a hablar, en vez de agricultura, comienza a hablar de construcción. Y él va a hablar de nosotros como constructores del edificio de Dios, que creo que podemos concluir que está hablando de la iglesia de Cristo. En versículo 11, él nos dice lo más importante de cualquier edificio, cuando dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento del edificio es Cristo. Es el mensaje que Pablo había dicho que predicaba, Cristo y Cristo crucificado. Eso es el fundamento, eso es el cimiento. Y todo lo demás tiene que ir edificado sobre eso. No es la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre cree que la cruz es locura. En la sabiduría de Dios, el mensaje de Cristo y Cristo crucificado. En versículo 10, Pablo nos dijo quién fue el arquitecto de la iglesia de Corinto, el perito arquitecto. Digo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
Entonces Pablo dice, en Corinto, Dios me puso como el arquitecto. Pero no es porque yo soy mejor, sino es por la gracia de Dios. Es por lo que fue concedido por Dios. Pablo no estaba diciendo yo elegí esto, yo merezco esto, o yo soy más importante. Está diciendo por la gracia concedido por Dios, soy en este caso el arquitecto. Y dijo que fue el sabio arquitecto, no para decir mire qué sabio que soy, sino para decir que el arquitecto sabio de la iglesia de Cristo edifica, pone el único fundamento verdadero que hay, que es Cristo, y eso es lo que hizo Pablo. Entonces vemos Pablo, y vimos hace 2 semanas cómo nosotros debemos responder al arquitecto. El arquitecto de Corinto, el arquitecto de cualquier iglesia, la persona que Dios utiliza como fundador humano de la iglesia, que es sobre el fundamento que es Cristo. Y vimos que no se debe venerar, no se debe levantar, poner en un lugar como un trofeo o verlo como un hombre diferente, porque el fundador de cualquier iglesia es un servidor, un diácono, ni más ni menos. También vemos que no se debe atacar al fundador o al arquitecto simplemente porque es el arquitecto. Vamos a ver la semana que viene, en versículo 17. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia de Cristo de no atacar a los líderes simplemente para atacarlos, porque estamos posiblemente destruyendo el edificio de Dios. Y eso es algo que realmente no queremos estar haciendo. Y terminamos nuestro último mensaje en versículo 10, cuando Pablo habla de otro grupo de personas. Está Jesús como el cimiento, está Pablo como el arquitecto, y después dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno. Después de Jesús, el fundamento, Pablo el arquitecto, está cada uno. Eso fue cada hermano de los corintios. Eso es cada uno de nosotros. Eso sos vos. Ahora vamos a hablar hoy de esa frase o esa idea. Realmente la idea principal del pasaje de hoy, en mi opinión, es cada uno. Cada uno. A nosotros nos gusta hoy en día en nuestra cultura hablar de hacer todo juntos. Nos gusta actividades grupales, nos gusta trabajar en equipo. En la iglesia, correctamente, debe ser así. Hablamos de la palabra griega koinonia, que significa comunión, tener todo en común, estar juntos. Hablamos en nuestra iglesia de la palabra griega alelón, que es ministrar los unos a los otros. Entonces, es algo que hay que hacer entre todos. No queremos ser aislados. La cuarentena ha sido negativo para muchas personas y para todos en el sentido de que a la medida que nos ha aislado, porque necesitamos comunión, necesitamos estar en grupos. En Eclesiastés, Salomón nos enseñó que 2 es mejor que 1 y nos dice varias razones por qué. El Señor Jesucristo, cuando envió a sus obreros, siempre lo mandó o por lo menos 2 por 2, o si no, en grupos mayores todavía. Pero en el texto de hoy, aunque todo eso es verdad y no vamos a negarlo en absoluto, es una realidad, hoy Pablo nos va a exhortar a tomar responsabilidad personal, individual, porque hay algunas cosas que no dependen del grupo, sino que cada persona tiene que enfrentar y responsabilizarse por sí mismo delante de Dios. Hay algunas cosas que vamos a ver hoy que cuando estás delante de Dios, no estás en un grupo, sino estás vos con Dios. Vos estarás solo delante de Dios para rendir cuentas de cómo edifiques la iglesia de Cristo. Cómo es uno de los otros que edifica la iglesia de Cristo. Vamos a leer capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifique. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a leer hasta allí hoy, vamos a ver hasta allí. Ahora, vamos a ver hoy 3 momentos solos delante de Dios. 3 momentos solos delante de Dios. 3 momentos cuando vos vas a estar solo delante de Dios. No en grupo, no en la iglesia en ese momento, sino solo. Estarás solo delante de Dios. En primer lugar, estarás solo delante de Dios al mirar en cómo sobreedificar. Recuerden en versículo 10 que Pablo dijo, cada uno, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, en primer lugar, en este día, vas a estar solo delante de Dios al mirar en cómo sobreedificarás. Vamos a ver eso vez tras vez en este pasaje. Ahora, es importante volver a marcar en primer lugar que cuando vos estás sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo. Tenés el fundamento perfecto. Versículo 12. Pablo comienza el texto de hoy diciendo, y sobre este fundamento. ¿Qué fundamento? Jesucristo y Cristo crucificado. Vos y yo tenemos que estar conscientes cuando vamos edificando, que estamos edificando sobre un fundamento que es perfecto, que es eterno, que es infinito, que es el Señor Jesucristo. Entonces es una gran responsabilidad cómo vos vas edificando. No edificamos sobre Pablo, no edificamos sobre Apolos, no edificamos sobre Cefas, eso fue el mensaje de Pablo para los corintios. No edificamos sobre Reinaldo, no edificamos sobre Javier, no edificamos sobre los diáconos, no edificamos sobre ningún hombre, sino edificamos sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Y la estructura que vos edificás tiene que ser digno del fundamento. No podés pensar que estoy edificando sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo, pero yo voy a construir cualquier cosa. Tenemos que darnos cuenta sobre qué estamos construyendo. Ahora, quiero que observen en este pasaje, y realmente la mayor parte del mensaje va a ser lo que quiero decir ahora mismo. Y eso es que todo lo que vemos en estos versículos es una responsabilidad personal, individual, solitario. Todo lo que vamos a hablar ahora por el resto del mensaje es vos con Dios. Es tu responsabilidad delante del Señor. Y cuando lleguen los 3 momentos que vamos a ver ahora, va a estar solamente vos delante de Dios. Ahora, hemos visto que en primer lugar estamos hablando de la decisión que vos tenés que tomar de cómo vas a sobreedificar. Ahora, miren conmigo entonces en versículo 10. Y quiero tomar un buen rato acá para identificar de que, aunque normalmente hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de la iglesia y eres miembro de la iglesia, todo lo que se ve acá es individual. Miren versículo 10. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Otro edifica encima. La palabra otro acá significa otro de entre dos. Otro, o sea, estoy yo, está otro. Ya estamos hablando, Pablo está diciendo, yo no voy a edificar encima, yo soy el arquitecto, tú vas a edificar encima. Y no es plural, sino la idea es singular. Es otro. ¿Quién va a edificar? No Pablo, en este caso no el pastor, no los diáconos, no tus padres, sino vos. Vos vas a edificar encima del fundamento. Otro edifica. Es singular. Es un hecho. Como vimos hace 2 semanas, Pablo está diciendo que cada creyente va a edificar encima de lo que, encima del fundamento que es el Señor Jesucristo. Es inevitable. No es malo, es bueno.
No es posible escapar. Algo vas a edificar. John MacArthur dijo esto. Si vives, estás edificando algo. Si vives, estás edificando algo. Quizás estás construyendo una gran estructura espectacular o quizás estás construyendo una choza. Quizás estás edificando con propósito o quizás estás siendo negligente. Pero todo creyente está construyendo, está edificando algo. Y algún día vos vas a rendir cuentas delante de Dios por lo que has construido. ¿Cómo sabemos que esto es para cada creyente? Miren versículo 15 al final, que vamos a verlo al final del mensaje, pero mírenlo igual ahora. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo. Así que Pablo va a hablar de cómo edificar, pero cuando va terminando este pasaje sobre cómo edificar, va a decir, el que edifica bien es salvo, el que edifica mal es salvo, porque esto está hablando de el servicio de los creyentes, la construcción que hace cada creyente, pero son creyentes y cada creyente va a estar construyendo. Entonces, no estamos hablando de obras para salvación, nunca hablamos de eso, porque la salvación no es por obras, no puede ser por obras, sino estamos hablando de una persona que es salvo, que va a estar construyendo, edificando algo en el edificio de Dios. Y lo que va a estar en juego es si lo que vos construís va a permanecer o si se va a quemar. Pero comenzamos en versículo 10 con esta palabra. Otro. Pablo no, Reinaldo no, en este caso, aunque yo también tengo que construir, vos solo. Ahora, miren otra vez en versículo 10. Dice, otro edifica encima, ya vimos la palabra otro, y ahora Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora tenemos otra palabra en griego, que es la palabra cada uno. En griego es una palabra que significa uno desde un grupo. Tú eres parte de un grupo, se llama el cuerpo de Cristo, pero ahora Pablo te está quitando del grupo, está diciendo tú solo, separado del grupo, ten cuidado cómo sobreedificas. Eres un individuo, eres separado. Estamos hablando de vos. ¿Y qué es lo que dice para vos? Mire cómo sobreedifica. Ahora, recuerden que vimos esto hace 2 semanas, que mire significa prestar atención, tener cuidado, y es un mandato, es un imperativo. Pero también quiero que entiendan que es un imperativo en singular. No es miren cómo sobreedifican, es mire vos, singular, imperativo, cómo sobreedificás. Eso es para vos y para mí, un mandato de Dios de que hoy, delante de Dios, debemos prestar atención y ver con cuidado cómo estamos sobreedificando, porque estamos edificando el edificio de Dios y estamos edificando encima del fundamento que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, atención, dice Pablo, atención. Hoy, presta atención. ¿Cómo estás edificando? Ahora, versículo 11, otra vez vemos que es individual. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. La palabra nadie. Otra vez es la idea de que es singular. Una persona. Ninguna persona puede poner otro fundamento. Algunos lo intentan, algunos lo han intentado. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él está diciendo, algunos vienen y enseñan otro evangelio, algunos vienen para poner otro fundamento, pero está diciendo en versículo 11, nadie puede poner otro fundamento. Pablo dijo también a los Gálatas, en Gálatas 1, 9 y 10, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradas a los hombres, no serías siervo de Cristo. Entonces él está diciendo, por la gracia de Dios, tengo que decirles que si otro viene predicando otro evangelio, que sea anatema, condenado. Entonces Pablo dice,
ninguno de ustedes, nadie puede poner otro fundamento. El fundamento no pueden poner a Pablo, no pueden poner a Apolos, no pueden poner a Cefas, no pueden edificar sobre un hombre, no pueden edificar sobre Reinaldo, no pueden edificar sobre Javier. Somos todos siervos, servidores y colaboradores. No podemos edificar sobre John MacArthur, no podemos edificar sobre Paul Washer, no podemos edificar sobre John Piper, no podemos edificar sobre Enoch Gutiérrez. Podemos aprender de ellos, podemos dar gracias a Dios por sus ministerios. Como Pablo dice de él y Apolos y Cefas, que todos son nuestros maestros y todos son nuestros, pero el fundamento es Cristo. Y ni vos ni nadie en el mundo puede poner otro fundamento. Entonces, cuando estás prestando atención, hermano, vos solo date cuenta que vos no podés poner otro fundamento, solo podés edificar encima del fundamento. Estás edificando sobre Cristo, que es una gran responsabilidad. Ahora en versículo 12, otra vez vemos que esto es algo individual, algo de vos delante del Señor. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La palabra que quiero que vean por ahora es la palabra alguno. Es la palabra en griego tis, que significa uno o una persona. Así que está diciendo, si sobre este fundamento uno edificare oro, si uno edifica así, si una persona edifica así, si cierta persona edifica así, si alguien edifica así. No está hablando de toda una iglesia edificando así, está hablando de vos si vas a edificar así. Entonces, si sobre este fundamento vos edifiques oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, etcétera, está hablando de vos y vos solo, no del grupo. Vos sos responsable por los materiales que utilizás para construir en tu participación en edificar el edificio de Cristo. ¿Quién selecciona los materiales? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Quién va a elegir los materiales? Pablo dice, vos. Vos vas a elegir. Es una decisión personal, individual. Es lindo cuando estamos construyendo una casa, por ejemplo, elegir materiales, elegir cerámica, elegir puertas y ventanas, elegir colores de pintura. Bueno, aquí es más o menos lo mismo, pero Pablo está diciendo, es tu privilegio elegir, pero también es tu responsabilidad elegir, porque algún día vas a rendir cuentas delante de Dios si decidiste construir en tu vida el edificio de Dios con oro, plata y piedras preciosas, o si elegiste edificar con madera, heno y hojarasca. Pero es una decisión personal. No es la decisión que yo puedo tomar por vos como pastor. No es la decisión que la iglesia puede tomar por vos como iglesia. Es tu decisión. Y estás decidiendo hoy, delante de Dios, qué vas a hacer. Versículo 13, la primera parte, dice, la obra de cada uno será manifiesta. Cada uno es la palabra que ya vimos en versículo 10. Cada uno de vosotros, uno desde el grupo, uno que ha sido separado, uno individual, está hablando de vos. La obra de ti se hará manifiesta. Tu obra se hará manifiesta. Tu obra será revelada. Tu obra será probada por fuego. Cuando estás delante del Señor, no vas a estar allí para ver la prueba de la obra de Pablo, de Apolos, de Cefas, del pastor, de los diáconos o de los hermanos de la iglesia. Vas a estar vos delante de Dios y la obra de ti será manifiesta, será declarada, será revelada, será aprobada. La palabra es cada uno. Cada uno, sos vos. En versículo 13, la segunda parte, otra vez dice la última frase, la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Otra vez dice la obra de cada uno. En la misma palabra, cada uno, como en la primera parte del versículo. Uno solo, separado del grupo. Tu obra será aprobada por fuego. El fuego probará si tus obras que hiciste en el nombre del Señor son genuinos o si se quemarán. Pero, ¿cuáles obras van a ser probadas delante del Señor? Tus obras.
no mis obras. No vas a estar preocupado por mis obras. No vas a estar preocupado por las obras de Pablo. No vas a estar preocupado por las obras de tu vecino. No vas a estar preocupado por las obras de otro hermano de la iglesia, sino tus obras van a ser probados por fuego y vas a estar solo delante de Dios cuando eso ocurre. Versículo 14. Dice, si permaneciere la obra de alguno, eso otra vez es la palabra tis, alguno, una persona, cierta persona, una persona solo delante de Dios. Y dice acá, si permaneciese la obra de vos, de alguien, de una persona que sobreedificó, recibirá recompensa. Cuando es el momento de recompensas, no vas a estar allí defendiendo un grupo de personas, vas a estar delante del Señor con tus obras. Versículo 15, la primera parte, si la obra de alguno se quemare, la misma palabra tis, cierta persona, si sus obras delante del Señor se queman, dice, él sufrirá pérdida. Pero ¿quién va a sufrir pérdida en ese momento? Solamente él, solamente alguno, solamente vos si es tu caso. Es personal, es individual, tú estarás delante del Señor. Versículo 15, la segunda parte, dice, si bien él mismo, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y la segunda parte dice, si bien él mismo será salvo, pero, aunque así como por fuego, dice él mismo, otra vez, uno solo, él será salvo, sí, él será salvo, pero sin recompensa, estará con pérdida. Y la idea del versículo 15 es que él será salvo, aunque así como por fuego, aunque tenga olor de fuego. Va a ser salvo por la gracia de Dios, pero no va a haber hecho absolutamente nada para la gloria de Dios en su vida y va a sufrir la pérdida de recompensas. Será salvo, pero como con olor de humo. Ahora quiero enfatizar este hecho porque a veces, como vivimos en un mundo un poco distinto de lo que Pablo está hablando aquí, es importante que entendamos que cuando vos decidís hoy cómo vas a edificar encima del fundamento que es el Señor Jesucristo, cuando tú te das cuenta que estás edificando, si te gusta o no, una estructura impresionante para la gloria de Dios, una choza que se va a quemar enseguida, estás construyendo algo. Y en este momento la decisión de cómo lo vas a construir es únicamente tu decisión. Es tuyo delante del Señor. Y cuando llegas a ese momento no vas a poder culpar a nadie si no construiste bien. No puedes culpar a Dios. Dios te salvó por su gracia. Dios te dio un don espiritual por su gracia, que Él te dio para que le sirves. Dios te colocó en el cuerpo para que tengas dónde servirle, dónde participar. Y Dios te dio la gran comisión mandándote a ser discípulos. Y si vos decidís pasar la vida quizás viviendo en el edificio que otros están edificando, disfrutando de las bendiciones por medio de la construcción de otros, pero vos decidís no construir algo que glorifica a Dios, no vas a poder echar la culpa a Dios. Vas a estar delante de Dios y no vas a poder hacer como Adán y Eva, o Adán, a decir, fue la mujer que tú me diste. Sino vas a estar delante del Señor con tu construcción que se va a quemar. No vas a poder echar la culpa tampoco a los pastores. Nosotros los pastores, y quiero que sea claro esto porque es así, nosotros tenemos una responsabilidad por cada uno de ustedes. Estamos muy conscientes de eso. Pero eso no cambia el hecho de que en el tribunal de Cristo, que es lo que estamos hablando aquí, tú vas a estar solo y no vas a poder echar la culpa a nadie. En Efesios 4, 11 y 12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de preparar a cada hermano de la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad.
Lo tomamos muy en serio. Vamos a rendir cuentas por cómo lo hicimos. Y es una carga muy, muy grande. Y quiero que sepan que entendemos esa carga. Pero eso no cambia el hecho de que algún día vos vas a rendir cuentas delante de Dios y no vas a poder decir, el pastor no me preparó bien. Es tu responsabilidad estar preparado, si tu pastor te prepara bien o no. También en 1 Pedro 5, versículos 2 y 4, donde Pedro habla del pastorado, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como sintiendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirás la corona incorruptible de gloria. Entonces los pastores tenemos la responsabilidad de cuidar de la grey, de pastorear a la grey, de ser ejemplos a la grey. Y otra vez, entendemos eso. Es una responsabilidad que tomamos muy en serio. Pero es importante en el contexto del mensaje de hoy que tú entiendes que en el momento que estás delante del Señor en el tribunal de Cristo, no vas a poder echar la culpa a los pastores. Porque tú hoy tienes que decidir cómo vas a construir, cómo vas a edificar la iglesia de Cristo. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Otra vez, yo soy un pastor, yo me doy cuenta que voy a rendir cuentas por la grey que el Señor me dio. Voy a rendir cuentas por tu vida. Eso es algo que yo tengo que enfrentar delante del Señor y lo tomo muy en serio, pero el pasaje no dice que eso significa que vos vas a poder decir, yo no construí bien por el pastor que me diste. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que Pablo está diciendo, esto es tu decisión. ¿Cómo vas a edificar? Ahora, déjame decir una cosa más, no vas a poder echar la culpa a la iglesia. Toda iglesia es imperfecta. Pero ustedes son miembros de una iglesia donde hay múltiples oportunidades para servir al Señor. Hay múltiples oportunidades, múltiples lugares, múltiples dones que se pueden ejercitar en servir al Señor. También hay donde se pueden preparar. Entonces, no vas a poder echar la culpa a nadie cuando llegas allí al tribunal de Cristo. Simplemente vas a estar allí con lo que has edificado. Y o va a permanecer o se va a quemar. Entonces, estás solo delante del Señor en tu decisión de cómo vas a edificar o sobre edificar. Nuestro pasaje dice, mire cómo sobre edifiques, mire, ten cuidado, presta atención. Hermano, ten cuidado. Toma un momento hoy para prestar atención. ¿Qué estás construyendo? Algunos están diciendo, pero pastor, yo no construyo nada. Sí, estás construyendo algo. Pero si vos pensás que no estás construyendo nada, probablemente va a ser hecho de madera. Quizás uno dice, bueno, yo no sabía que tenía que ir construyendo. Bueno, ahora lo sabes. Pero es tu decisión delante del Señor. El fundamento ya está puesto, hay que respetarlo. Los materiales, lo vemos ahora aquí. Quiero que entendamos cuáles son estos materiales que se ven. Vamos a mirar eso ahora porque tú vas a elegir los materiales. Mire lo que dice el versículo 12. Si sobre este fundamento, Cristo, alguno, vos, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Pablo habla de esos materiales. Ahora, antes de mirar los materiales, déjame decir esto, porque es muy importante entender lo que voy a decir ahora para interpretar bien este pasaje. Ten cuidado de no imponer un significado sobre estas palabras. Hay algunos que agarran estas palabras y, bueno, por allí lo utilizan para decir que tenés que ofrendar en la iglesia oro, plata y piedras preciosas y no cosas de madera, por ejemplo, que no dice eso. Podía decir que uno dice que cuando haces algo para el Señor tenés que comprarlo más caro. Quizás uno dice que el oro es una cosa y el plata es otra cosa, etc. Ten cuidado porque eso no es lo que está diciendo aquí. Y tenemos que tener cuidado de no
imponer algo a la palabra. Ahora, aún así, está rico esa lista. Y quiero que entendamos bien, vamos a ver cómo interpretarlo y también cómo podemos utilizarlo en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, mirando bien en nuestro párrafo, el párrafo nos dice la intención de Pablo cuando utiliza esta lista. Su intención. ¿Qué es su intención? Ahora, miren en el contexto del párrafo. ¿Qué va a pasar con el oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca? Va a estar probado por fuego. Eso es el tema. No es muy importante la diferencia entre oro y plata. No es tanta importancia cuánto valor tiene la piedra preciosa, si tiene más o menos que el oro. No importa mucho la diferencia entre madera, heno y hojarasca. Lo importante que Pablo está diciendo es que hay que construir con lo que va a permanecer cuando es probado por fuego. Entonces, ¿qué está diciendo? Algunos construyen con cosas permanentes, cosas eternas, cosas que no se queman, lo que no es temporal. Juan dijo en 1 de Juan 2:15 a 17, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué va a quemar? Según Juan, se va a quemar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y qué va a permanecer para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Eso es lo que, lo que es temporal es lo que se quema. Lo que es de este mundo que pasa, eso es lo que quema. Lo que es de este siglo es lo que va a quemar. Entonces, en primer instante, vemos en nuestro texto que el punto, el punto principal de Pablo en usar estas ilustraciones es edificar la obra de Dios con lo que es eterno. ¿Y cómo sabemos lo que es eterno y temporal? Bueno, la palabra de Dios nos dice. Y tenemos que entonces mirar, prestar atención, buscar lo que es eterno y dedicarnos a lo que es eterno. Déjame darles algunos ejemplos. 1 Pedro 1, 24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso es muy parecido al heno y hojarasca. Estamos hablando de pasto que se seca, que se quema. Pero el próximo versículo acá en 1 de Pedro 1 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, hermanos, si querés edificar algo permanente, edificad algo que es basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es permanente. No edifiques sobre la sabiduría del hombre, no edifiques sobre tus propios pensamientos, no racionalizas las cosas, sino lo que va a durar siempre cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, es la palabra de Dios. En Salmo 104, versículo 31, dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Otra cosa que es eterno es la gloria de Dios. Si querés tener un fogón cuando estás delante del Señor, servid al Señor para tu propia gloria. Todo se va a quemar. Pero si edifiques todo para la gloria de Dios, eso permanece para siempre. En 2 Corintios 4, 18, Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es muy fácil, ¿no? Lo que se ve hoy es temporal. Dinero, temporal. Riquezas, temporal. Cosas temporales. ¿Qué es eterno? Lo que no se ve. Lo que es por fe. Lo que hacemos porque creemos en lo que Dios dice. Esos son 3 ejemplos nomás, pero la palabra de Dios nos dice siempre lo que es temporal y lo que es permanente. Entonces, prestad atención, mirad con qué estás edificando. ¿Estás edificando con cosas eternas? ¿Estás edificando para la gloria de Dios? ¿Estás edificando por fe?
porque algún día todo va a ser probado. Y debes preguntarte ahora mismo, ¿lo que estoy edificando en el nombre del Señor se va a quemar o va a permanecer para siempre? Quiero decirles, hermanos, que eso es la interpretación de estos materiales, lo que permanece y lo que quema. Ahora, creo que también podemos entender en este pasaje, en el contexto más amplio, que quizás Pablo está hablando también de la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, porque ha estado hablando de eso constantemente a los corintios. Y él ha dicho de la sabiduría de Dios, vimos en capítulo 1, en distintos versículos, que es poder de Dios para salvación, el evangelio, aunque es locura para los hombres. Dijo que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ¿qué es lo que permanece para siempre? Como el oro, plata y piedras preciosas, la sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es eterna. Corresponde al fundamento. Salva eternamente. Salva para siempre. Mientras que Pablo nos ha dicho vez tras vez que la sofía, el sofos, la sabiduría del mundo, ya vimos las definiciones, ¿recuerdan? Es del mundo, el mundo pasa. Es de este siglo pasa. Es de la carne. Y esta carne, o sea, no es algo que es de Dios, es algo que no permanece. Entonces, si edificas racionalizando la palabra de Dios, inventando tu propio Dios, haciendo la obra de Dios como tú quieres y no de acuerdo con la sabiduría de Dios, no va a permanecer. Y como el Señor dijo que la sabiduría del hombre hace vana el mensaje de la cruz, lo hace vacío, no sirve. Entonces, vemos en primer instante la interpretación más segura, que está hablando de lo que permanece y lo que se quema. También podemos entender junto con eso que lo que permanece para siempre es la sabiduría de Dios y lo que es temporal y se quema es la sabiduría del hombre. Te pregunto entonces, ¿edificarás sobre la sabiduría del mundo? Ahora uno dice, pero ¿quién va a hacer eso? ¿Sabe qué? Con mucha tristeza tengo que decir que lo veo todo el tiempo. Me duele el corazón viendo personas que en el nombre del Señor inventen su propio Dios, inventen su propia manera de adorar, inventen cosas que no están en la Biblia. Y después traten de obligar a todo el mundo a adorar al Señor a su manera. Es sabiduría humana. Es temporal. Se va cambiando. Es algo que no, la iglesia no lo tenía por 2000 años, pero ahora de pronto alguien tiene una nueva idea inventado por el hombre y todos van corriendo atrás de eso. Realmente es feo, es triste. No edifiques sobre la sabiduría del mundo, edifiques el edificio, la iglesia de Cristo, sobre la sabiduría de Dios. Podemos también, para entender bien estos materiales, traer algunos pasajes, contrarreferencias los llamamos, otros pasajes que hablan de este mismo tema. Por ejemplo, Pablo habla del tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10. Y allí dice esto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso indica que los materiales son símbolos para nuestras obras, las obras que hacemos en el cuerpo. Lo que tú has hecho en el cuerpo, bueno o malo, que realmente, de acuerdo con nuestro pasaje, allí significa bueno o inútil. Bueno o inútil, que permanece, que se quema. Otra vez, esto no está hablando del tribunal de Cristo para la salvación, sino es lo que has hecho en tu cuerpo, sea bueno o malo, mientras que estaba en el cuerpo. Eso es lo que está hablando aquí. Así que está diciendo que qué es lo que haces con tu cuerpo para la gloria de Dios. Tus obras para la gloria del Señor. Y te pregunto, ¿lo que haces es bueno
es inútil. Ahora, ¿quién define bueno? Dios define bueno en su palabra. Estás edificando el edificio del Señor haciendo cosas buenas según la definición de Dios, o estás haciendo cosas buenas según tu definición y no lo de Dios, que significa que al final va a ser declarado inútil. Así que, hermano, ¿para qué estás utilizando tu cuerpo? ¿Para qué? ¿Cómo estás utilizando tu cuerpo? ¿Dónde estás llevando tu cuerpo? ¿Qué está haciendo tu cuerpo para la gloria de Dios? Porque algún día vas a rendir cuentas delante de Dios por lo que hiciste en tu cuerpo. Y va a ser vos delante del Señor. Nadie más va a estar contigo. Es tu decisión. Ahora, en otro pasaje paralelo que también nos da algo de luz sobre este tema, podemos ver en 1 Corintios 4:5, donde también habla de este tema. Y Pablo dice, voy a leer del versículo 3, Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humana, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y ahora en versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, escuchen bien, manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Acá dice que el tribunal de Cristo, el Señor, va a manifestar las intenciones del corazón. Entonces, no es solamente tus obras que son visibles, es la motivación por tus obras. ¿Por qué estás edificando? ¿Para que todos puedan admirar tu edificio? ¿Para que todos puedan aplaudirte por edificar semejante cosa? ¿Para que todos te puedan ver como un gran constructor? ¿O lo estás haciendo para la gloria de Dios? Solo tú sabes. Ninguno de nosotros sabemos. Podemos ver las obras, podemos ver el edificio, pero solo cuando estás delante del Señor vamos a saber cuáles fueron las intenciones de tu corazón. Pero tú sí debes saber. Tú sí debes saber. Hay algunos que cantan en la iglesia y algunos cantan en la iglesia para los aplausos del hombre. Yo me acuerdo un solista que conocí hace muchos años y un día estábamos hablando y ella dijo, sí, yo canto para que la gente me diga qué bien que cantas. No mencionó la gloria de Dios, lo estaba haciendo para sí misma. Podés cantar para los aplausos o para la gloria de Dios. Podés servir en la iglesia para cumplir y para que todos vean que tú cumples con algo. Podés hacerlo por amor a Dios y amor a los hermanos. Podés ofrendar al Señor por obligación, como algunos han sido enseñados en otras iglesias. Entonces lo haces porque es mi obligación. O podés hacerlo de buena voluntad porque amás al Señor. Podés pastorear para la vanagloria y queriendo también los aplausos del hombre. O podés hacerlo como Pablo, como un servidor. El Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. Y en el tribunal de Cristo, Él va a revelar cuáles fueron nuestras intenciones. Los grandes edificios hechos por hombres para su propia gloria, que van a ser muchos, van a ser un fogón. Van a ser un fogón muy triste. Pero las cosas más humildes hechas para la gloria de Dios van a recibir recompensa. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Eres un servidor? ¿Eres humilde con la mente de Cristo? ¿Estás trabajando para la gloria del Señor? Ahora, estas son todas interpretaciones de este pasaje, del párrafo, del contexto, de pasajes paralelos. Tenemos que tener cuidado de no decir el oro es exactamente una cosa, pero sí hemos visto que significan ciertas cosas. Ahora, déjame decir que hay que tener cuidado ahora, pero quiero decirles que es posible usar esta frase también en versículo 12 como aplicaciones, pero hay que entender que son aplicaciones. Por ejemplo, si uno dice como aplicación, esto significa que debemos dar lo mejor al Señor. Bueno, claro, toda la frase significa eso. Y si querés decir como aplicación, ¿qué estás dando al Señor? Dale lo mejor. Tiene sentido eso. Está diciendo cuando mirás cómo edificás, de elegir las mejores cosas para darles al Señor.
Podés por aplicación decir que significa que debes prepararte con diligencia para seleccionar y para poner las mejores cosas para la gloria de Dios. Podés decir por aplicación que hay que buscar excelencia, porque estamos hablando de elegir, seleccionar y poner las mejores cosas. Todas esas son aplicaciones que Dios quiere que hagamos, dando lo mejor al Señor, dando lo mejor de nosotros al Señor, haciendo con excelencia las cosas por el Señor, utilizando los mejores materiales para el Señor, siendo diligentes en lo que hacemos para el Señor y aún esforzándonos con sacrificio para el Señor. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 9, que llegaremos allí en algún momento, si el Señor quiere. Dijo, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. De aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Allí Pablo está hablando del atleta y del sacrificio que uno debe tomar esforzándose en la obra del Señor. Si lo llevamos a nuestro texto, debemos construir también con sacrificio y construir con lo más precioso que tú tienes. Esas son aplicaciones que se puede hacer de este pasaje. Pero hermanos, lo importante aquí es que vos mismo mirás bien en cómo estás edificando y decidís si vas a edificar con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca. Si vas a edificar con lo que permanece, lo que glorifica a Dios, lo que es de intenciones del corazón correctas, lo que son obras que son buenas según la definición de Dios. O si vas a edificar algo que todo el mundo aplaude, pero que se quemará delante del Señor. O si vas a ser negligente, decir, ¿qué edificio? Yo no edifico nada. Y delante del Señor vas a ver lo que edificaste. Se dice una vez que había un albañil o había una construcción y alguien preguntó a un albañil, ¿qué estás haciendo? El albañil dijo, estoy poniendo ladrillos. Entonces la persona fue a otro albañil y dijo, ¿y vos qué estás haciendo? Y él dijo, yo estoy construyendo un gran catedral. Ahora, mire, los dos estaban haciendo la misma cosa, pero uno lo vio como simplemente algo rutinario haciendo ladrillos y el otro lo vio como que él estaba participando en edificar algo hermoso y increíble e importante. Hermano, tú estás edificando el edificio de Dios. Solo tú puedes decidir edificarlo bien. Solo tú puedes decidir prestar atención en cómo lo estás edificando. Solo tú puedes examinar las intenciones de tu corazón. Solo tú puedes ver en la palabra de Dios cuáles cosas son buenas y cuáles cosas son inútiles. Solo tú vas a rendir cuentas delante de Dios. Hermano, solo tú estás delante de Dios ahora mismo. Solo vos. Yo no puedo tomar la decisión por vos. Tu esposa, tu marido, tus padres, tus hijos, los diáconos, la iglesia. Nadie puede tomar la decisión por vos. Hemos visto que vez tras vez, Pablo dice cada uno, otro, si alguno, vez tras vez, está hablando de vos. Entonces, en primer lugar, y mi primer punto es casi todo el mensaje, tú tienes que decidir cómo vas a edificar el edificio de Dios. Ahora, pero no termina allí. Tenemos dos cosas más que vamos a ver rápidamente. Y eso es que en versículo 13, en segundo lugar, tú estarás solo delante de Dios cuando tus obras son probadas. Tú estarás solo delante de Dios cuando tus obras son probadas. Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, otra vez, quiero que observes aquí esta palabra cada uno.
la obra de cada uno. La obra de cada uno. Si eres creyente, eso es tu obra. Tu obra será aprobado delante del Señor en algún momento, sin excepción, sin salida. No puedes decir, mire, Señor, yo decido no construir y no quiero pasar por esta prueba. Señor, no quiero recompensa, así que yo me quedo afuera. No, cada uno, la obra de cada uno, dice acá. Y dice, porque el día la declarará. Ahora, no voy a tomar el tiempo para dar todo el trasfondo de esto, pero el día acá está hablando del día del tribunal de Cristo. El bema. En 2 Corintios 5:10 habla del bema y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el bema, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces está hablando aquí del bema. El bema fue un lugar elevado. En aquel entonces la palabra viene de eso, un lugar elevado. Hay un bema en Corinto que les mostré al principio de este serie, un bema importante hasta el día de hoy que quedó en las ruinas de Corinto. El bema. Fue un lugar de juicio, pero más bien, mucho más que juicio, fue un lugar de recompensas. Pablo lo utiliza no como un lugar, no como el juicio del gran trono blanco, donde vemos los que nunca creyeron en el Señor Jesucristo están hechos al lago de fuego. Esto es el juicio que se llama el tribunal de Cristo, donde vienen los creyentes. Y los creyentes se presentan delante del Señor para o recibir recompensas o para vivir pérdida, para ver que lo que hicieron se quema o para ver que permanece y recibir recompensas. Ahora, versículo 13, entonces dice, miren, esto es un versículo que es muy fácil utilizarlo para tratar de asustarles. Y quiero leerlo para que sepan lo que significa, pero quiero quitar el temor que muchos tienen, pero darles un temor más agradable, o sea, más de acuerdo con la palabra de Dios. Pero miren las palabras que hay acá. Dice, la obra de cada uno será manifiesta. Eso significa que la obra de cada uno será evidente, visible, conocido, expuesto a vista. Y aún la palabra acá manifiesta significa conocido públicamente. Ahora, cuando yo era joven me dijeron que Dios tenía una película de todas las cosas malas que yo había hecho y cuando estoy en el tribunal de Cristo va a pasar la película para todos ustedes. Y que yo voy a pasar una vergüenza terrible delante de todos ustedes. Ahora, yo no sé si va a haber una película o no, pero una cosa sé, no te preocupes por la película que todo el mundo va a ver. No sé si va a ser así o no. Me parece que no va a ser exactamente así. Pero ¿sabe qué? Una cosa que entiendo con toda claridad y eso, cuando el Señor hace manifiesta nuestras obras, y no sé si lo hace para que otros lo puedan ver o solamente nosotros con el Señor, pero una cosa estoy seguro, en ese momento no me va a importar absolutamente nada quién más está mirando. Solo me va a importar mis obras manifiestas delante de mi Salvador. Y lo que se quema, voy a ver que se quemó. Lo hice en el nombre del Señor, pero no era para el Señor, no era para la gloria del Señor y se quema. Y voy a ver lo que permanece. Y voy a decir, salvo por gracia, pero el Señor por su gracia me permitió hacer algo que glorificaba a Él. Así que si te enseñaron eso de la película, olvídate de la película, no tengas miedo de la película, no te va a importar nada en ese momento lo que yo pienso de tus obras. Quitamos ese temor, pero hermano, lo reemplazco con un temor mayor, una reverencia. Vamos a estar delante del Señor. Entonces dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Después dice, porque el día la declarará. La palabra declarar significa revelar, aclarar. Antes nadie sabía, pero ahora es hecho claro.
Así que estamos hablando de palabras muy parecidas acá que están diciendo que todo lo que antes fue oculto, lo que fue escondido, ahora se ve. Vemos que es probado por fuego. Dice, pues por el fuego será revelada, conocido por completo, revelado por completo. Revelado, ¿sabe cómo? La idea acá, revelado por el fuego, significa que será revelado si es genuino. Será revelado si es eterno, será revelado si es permanente o no. Y después dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cómo prueba el fuego? ¿Cómo prueba oro, plata y piedras preciosas? Lo prueba para ver si es genuino. La prueba lo hace más puro. El fuego lo hace más puro. El fuego no es el enemigo del oro, sino demuestra lo que es, prueba lo que es. Entonces, dice que la obra de vos y la obra mía, el fuego la aprobará. Yo no sé cómo pensás vos, pero yo quiero que cuando mis obras sean probadas por el fuego delante del Señor, que sean oro puro, oro fino, no algo que se quema. Y Dios lo hace para probarlo, para aprobarlo. Pero hermano, en versículo 13, cuando estás en el tribunal de Cristo, nadie te va a acompañar, nadie va a estar allí al lado tuyo, no vas a estar juzgado en grupo, va a ser tú y el Señor. Y van a ser tus obras que están probados por fuego. Tus obras. Hermano, ¿tendrás oro? ¿O tendrás un fogón? ¿Tendrás oro? ¿O tendrás un fogón? Una vez que estamos allí, va a ser lo que es. Hoy podés decidir. Mirar bien cómo sobreedificás. Edificar cosas que permanecen. Edificar cosas permanentes. Edificar cosas bien motivadas, edificar cosas con obras que son buenas delante del Señor. Que no estés delante del Señor con un fogón. Ahora, en tercer lugar, estarás solo delante de Dios para recibir la recompensa. Versículos 14 y 15 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay dos posibilidades de lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Para vos, para mí. En algunos casos nos dicen que las obras de alguno se quemara. Se quemare, dice. Si se quemare. ¿Qué pasa si tus obras queman en ese momento? Hay algo lindo aquí, pero es lindo juntado con algo no tan agradable. Porque dice en versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Imagínate ese momento que estás delante del Señor y tus obras y las intenciones de tu corazón están puestos delante del Señor, están probados por fuego y se quema todo. Y el Señor dice, es pérdida, no hay recompensas, no hiciste nada para mi gloria, pero eres salvo. Y yo cumplo con mi palabra. La sangre de Cristo cubrió tus pecados. Eres perdonado, eres justificado porque Cristo murió por ti. Así que yo di mi hijo, él murió en la cruz, él llevó la pena de tu pecado sobre él, él te salvó. Entonces eres salvo por gracia. Eres salvo, pero como dice acá, aunque así como por fuego. Estás en el cielo, pero sin nada más, con olor de humo. Ahora, no es que vas a pasar toda la eternidad y la gente va a acercar y decir, este tiene olor de humo. Sino en la eternidad todo eso ya va a quedar en el pasado. No vas a estar en segundo nivel toda la eternidad. Pero el momento del tribunal de Cristo, el Señor va a decir, eres salvo por mi gracia. Yo te salvé y no pedí nada por eso. No pedí ni una sola obra. Ninguna obra te ayudó a ser salvo. Nada de lo que hiciste te hizo ganar mérito delante de mí.
Solo te mandé, después de ser salvo, que edificaras mi iglesia, que edificaras el edificio. Y dice que serás salvo, pero sufrirás pérdida. Ahora, otra vez, no es condenación. No es que el Señor te va a quitar algo. Pérdida significa que no hay recompensa. Es la falta de recompensa. Es las manos vacías. Entonces estarás delante del Señor, salvo por gracia, con un fogón y olor de humo, solo. Yo no quiero estar así. Creo que hay cosas en mi vida que se van a quemar. Creo que hay cosas en mi historia que se van a quemar. No es que creo, sé que es así. Porque yo sé cuáles fueron las intenciones de mi corazón. Yo sé lo que hice en algunos casos. Pero no quiero que eso sea el final de mi momento en el tribunal de Cristo. Y aquí hay otra posibilidad acá, porque dice versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno, vos, que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Quizás vos decís, pero pastor, yo no quiero recompensa. Yo estoy contento de ser salvo. Yo no quiero que el Señor me dé nada. Ahora, ¿sabe que no sabemos mucho sobre la recompensa? Pero algunas pistas el Señor nos ha dado sobre esta recompensa y creo que yo por lo menos es algo que yo quiero. Es algo que yo quiero con todo mi corazón. En 1 Corintios 4:5, que ya hemos citado, Pablo dice así. Dice, manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. La alabanza de Dios. ¿No quieres escuchar la alabanza de Dios? ¿No quieres escuchar en ese momento que el Señor te dice, siervo fiel? Es lo que vemos en Mateo 25, versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Yo quiero con todo mi corazón escuchar a mi Salvador, mi Señor, decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Quiero escuchar que el Señor diga que fui fiel en algo, que he sido un siervo fiel, que he sido un buen siervo. La alabanza de Dios. Creo que no es malo querer eso porque es nuestro Salvador y queremos glorificarle a Él. Y si Él está diciendo buen siervo y fiel, significa que hemos glorificado a Él. Hemos hecho algo que le trajo gozo al Señor, alegría al Señor, que bendecía al Señor, que glorificaba al Señor. Y en ese momento, si es así, Él va a decir, bien, buen siervo y fiel. Va a alabarnos. En 1 Corintios 9:25, Pablo dijo en el pasaje que ya leímos, dijo, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y la Biblia dice que hay varias coronas que podemos recibir en el tribunal de Cristo. Y otra vez quizás vos decís, yo no quiero ninguna corona. ¿Qué voy a hacer con una corona? Y la corona incorruptible es el estéfanos en griego, significa la corona de victoria. Una corona de plantas, o sea, una corona de flores, digamos, de victoria. Y no estamos totalmente seguros de esto, pero sospechamos que sabemos qué pasa con esas coronas en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sospechamos que Él nos va a dar coronas por lo que hicimos para su gloria. Y después vamos a tener el privilegio de tomar esas coronas y echarlo delante del Señor y decir, tú eres digno de recibir gloria y honra, yo no. Pero Él nos va a dar coronas y podemos darlos al Señor. Nuestra adoración al Señor, nuestro reconocimiento de su gloria.
Saben, hermanos, yo quiero escuchar al Señor decir buen siervo y fiel, y quiero coronas para echar a los pies de mi Salvador en adoración a Él. Pero cuando estás delante del Señor, hermano, vas a estar solo delante de Él. Y o vas a ver todo lo que hiciste en la vida quemarse, o vas a recibir la recompensa que Dios quiere darte. Él quiere alabarte. Él quiere decir buen siervo y fiel. Él quiere darte coronas. Ahora, hoy en día cada uno de nosotros podemos escondernos en un grupo. Podemos venir a la iglesia, sentarnos en el fondo o sentarnos en cualquier lugar. Disfrutar del edificio, no el edificio físico, el edificio que es la iglesia. Disfrutar del ministerio de otros, disfrutar de las bendiciones de Dios. Y podemos mirar alrededor y dejar la impresión que estamos construyendo algo para la gloria de Dios, cuando realmente estamos construyendo algo, pero no estamos mirando con atención en cómo construimos. Hoy hemos visto que hay 3 momentos cuando tú estarás solo. Hoy, el más importante de los 3, hoy es hoy. Es hoy. Hoy estás solo delante del Señor. Estás mirando este mensaje, tu casa, quizás estás con otra gente, pero en este momento tú estás solo, delante de Dios. Te pregunto, ¿estás prestando atención a cómo estás construyendo? ¿Estás mirando? Si no, es tiempo de hacerlo. Te pregunto, ¿permanecerá lo que estás edificando? ¿Estás edificando cosas eternas? ¿Estás edificando cosas no de este mundo que pasa, no de los valores de este mundo que pasan, sino cosas eternas, cosas que glorifican a Dios? ¿Estás edificando siempre con las intenciones de tu corazón, no tu propia gloria, sino que el Señor sea glorificado con todo lo que haces? ¿Estás edificando con excelencia, dando lo mejor al Señor, dando lo mejor de tu cuerpo, dando lo mejor de tus intenciones de corazón, dando lo mejor de tus bienes, dando lo mejor en tu preparación, sirviendo al Señor con excelencia? Solo tú puedes decidir edificar así. Y te animo hoy a darte cuenta, estando tú y el Señor, que evalúes si estás mirando, prestando atención en cómo edificas. Y comenzás a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Comenzás a edificar con cosas que no se queman. Que comenzás a edificar con cosas eternas. Que comenzás a edificar para la gloria de Dios. Pero es tu decisión. Solo tú puedes hacerlo. Pero estás no delante de mí, no delante de los pastores y diáconos, no delante de la iglesia. Estás delante del Señor. ¿Cómo vas a edificar? La segunda vez que vas a estar solo delante del Señor es cuando tu obra será manifiesta, revelada, manifiesta, declarada. En ese momento se va a ver si tus obras son genuinos, si permanecerán, será con fuego. Entonces, sabiendo que van a ser probados con fuego, edificad con cosas que son refinados por fuego y no destruidos por fuego. Oro, plata y piedras preciosas. Porque en aquel entonces vas a estar solo delante de Dios cuando está todo revelado. No te va a importar lo que pienso yo. No te va a importar lo que piensan los hermanos. Te va a importar lo que piensa Dios. ¿Sabe qué? Es mejor que te importe lo que piensa Dios hoy y no tanto los hermanos. Muchas veces yo digo, y es algo que tuve que aprender después de muchos años, intento hacer el ministerio que el Señor me ha dado con una audiencia de uno. Me gusta cuando los hermanos están contentos conmigo. Me gusta cuando lo que hacemos agrada a los hermanos. Pero decidí hace muchos años que tengo una audiencia de uno. Quiero agradar a Dios. Y si todos los hermanos están contentos con lo que hice, pero no agrada a Dios, no sirve. Y si ningún hermano está conforme con lo que hacemos,
pero agrada a Dios, eso es lo que quiero hacer. La tercera vez que vas a estar solo con el Señor es cuando hay recompensas. Hay dos opciones así. Salvo serás. Si eres salvo, serás salvo. Pero algunos van a sufrir pérdida. No van a recibir nada. Ya recibieron su recompensa en esta vida porque lo hicieron para su gloria, lo hicieron con negligencia. Pero algunos van a recibir la alabanza del Señor. Coronas para echar a los pies del Señor. No es lo que quieres cuando estás en el tribunal de Cristo, en el bema, delante del Señor algún día. Te animo, te exhorto hoy, que comiences a edificar hoy, para que algún día podés escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel. Antes de terminar hoy, quizás hay alguien mirando que no van a estar en el tribunal de Cristo, porque los que están en el tribunal de Cristo son salvos. Algunos recibirán recompensas y otros no, pero todos son salvos. Porque este pasaje no habla de la salvación. Esto está hablando de las obras de los creyentes. Pero nadie va a ser salvo por hacer obras. Es imposible porque la salvación no viene por medio de las obras, sino la salvación viene por medio de la gracia. Por eso aquí habla de obras y todos son salvos. Algunos reciben recompensa, algunos no, pero todos son salvos. Hay algunos que creen que las obras son lo que nos salvan, pero ves que aquí son todos salvos y la cuestión es qué hacen después de ser salvos con sus obras. Entonces, ¿qué obra nos salva? Bueno, ninguna obra del hombre. La obra que nos salva es la obra del Señor Jesucristo en la cruz. En Efesios 2, versículos 8 y 9, la palabra de Dios dice que la salvación es por fe, por medio de la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si estás mirando en este mensaje hoy y te das cuenta que no serías salvo, ni con obras ni sin obras. Si tú estás pensando, yo quiero hacer obras para ser salvo, bueno, tus obras no te pueden salvar. Entonces te invito, te animo en este día, que dándote cuenta que las obras no salvan, que pongas tu fe en el Señor Jesucristo, el fundamento, Cristo y Cristo crucificado. Todo el edificio está edificado sobre eso, Cristo y Cristo crucificado. Cristo fue crucificado por ti. Él murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Tus pecados fueron cargados sobre Él. Él pagó la cuenta por ti y Él resucitó para darte vida. Y si tú quieres estar en el cielo por toda la eternidad, no va a depender de tus obras, va a depender de la obra de Cristo. Ponga tu fe en Cristo. Arrepiéntate de tus pecados. Date cuenta que eres pecador y que no vas a poder llegar al cielo por tu cuenta. Porque no vas a poder dejar de ser pecador, no vas a poder ser santo como es Dios. Necesitas que alguien cubre tus pecados, que alguien muere por tus pecados en tu lugar. Cristo hizo eso. Ponga tu fe en Cristo. Cree que el Señor Jesucristo, siendo Dios, murió en tu lugar y pagó la cuenta por todos tus pecados. Ponga tu fe en Él. Él te dará vida eterna. Y después podés hacer obras para la gloria de Dios. No para ser salvos, eso no te salvan, sino porque el Señor por gracia te salvó y ahora querés glorificarle a Él con tu vida. Pero si no conoces a Cristo, ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Pido primero en este momento, Señor, que si hay alguien mirando, escuchando, que no conoce a Cristo como Salvador, que sepa que todo este pasaje habla de obras, pero está hablando a todos los que ya son salvos, porque son obras después de ser salvos, obras para tu gloria después de ser salvos, porque ninguna obra humana puede salvar. Y pido, Señor, que si alguien está mirando que no conoce a Cristo, que ahora mismo podía entender que tus obras no le van a salvar, que solo la obra en la cruz salva, y que podía humildemente ir al Señor en este mismo momento y reconocer que es un pecador perdido, condenado, que necesita de un Salvador, y que hoy pondría su fe en Cristo y la obra de la cruz, Cristo y Cristo crucificado, para recibir por gracia la vida eterna, provisto por el Señor.
Señor, ayuda a nosotros que ya conocemos a Cristo como Salvador. Cada uno, porque son decisiones individuales. Pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos, delante de ti, decidir hoy participar en la construcción de tu iglesia, construyendo con oro, plata y piedras preciosas, construyendo con atención, construyendo con lo que permanece, construyendo de acuerdo con tu palabra, construyendo para la gloria de tu nombre, construyendo con buenas intenciones de corazón, construyendo con obras que son buenas según tu palabra. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra construcción a tu palabra y que nos utilices para edificar un edificio glorioso, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Señor, que algún día cada persona que está escuchando este mensaje, que cada uno de nosotros podemos estar delante del Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Y que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones hoy para que algún día podamos escuchar al Señor decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que cada uno de nosotros podamos recibir coronas que podemos llevar al Señor y entregarlos a Él, diciendo, solo tú eres digno de honra y gloria. Y queremos glorificarte a ti con lo que hicimos para tu gloria. Señor, que ninguno de nosotros algún día tengamos que estar delante del Señor con un gran fogón, porque no prestamos atención, porque lo hicimos para nuestra propia gloria, porque hicimos cosas inútiles. Ayúdanos, Señor, hoy a entender que cada uno de nosotros, como individuales separados del grupo hoy, estamos delante de ti. Ayuda, Señor, a cada uno a mirar cómo va a edificar en este día. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que disfruten de la reunión hoy en la iglesia. Como mencioné antes, en una semana más nosotros vamos a viajar de vuelta, si el Señor quiere. Tenemos los pasajes listos. Y bueno, muchos preguntan, hemos pasado lindo tiempo con la familia, vinieron todas mis hermanas. Tuvimos unos días muy intensos de comunión todo el tiempo. Mi mamá está bastante mejor del problema de salud que ha tenido. Mis padres son muy frágiles. Realmente estamos juntos casi todos los días y cuando estaban mis hermanas todos los días, pero mis padres solo aguantan un par de horas juntos y se cansan. Les cuesta estar por más tiempo, pero es un tiempo muy hermoso, muy lindo. Gracias por sus oraciones y por su ánimo. He sentido la felicidad que ustedes tienen, que podemos tener este tiempo con ellos. Y mis padres están muy contentos que pudimos venir en este tiempo y junto con el resto de la familia también. Así que gracias por sus oraciones. Y bueno, espero verlos pronto. Tengo muchas ganas de estar en la iglesia junto con ustedes en esas reuniones. Y que gracias a Dios estamos teniendo en este momento. Así que el Señor les bendiga. Que vivamos para la gloria del Señor en esta semana.